Bien, habíamos acabado de enumerar las variables más básicas del motor y vamos a hacer un pequeño cambio porque vamos a pasar a variables que, bueno, yo os decía que todas estas variables no eran más que celdas de la memoria RAM, las sabía que ocupaban 32 bits de la memoria, las sabía que podían ocupar un puñado más de bits, pero bueno, eran simplemente celdas de la memoria RAM que guardaban en el fondo contadores, básicamente, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver otro tipo de variables que son bastante diferentes y son variables que no guardan simplemente un contador, sino que guardan un acceso a un recurso que se encuentra en otro sitio, ¿vale? Serían variables, formalmente se denominan variables referencia, también en otros lenguajes las llaman variables puntero, y es que en su celda de la memoria RAM no guardan un contador normal, sino que guardan la posición de otra zona de la memoria RAM donde hay otra cosa. Por poneros ejemplos y que veáis un poquito la diferencia, que es bastante acusada, vamos a ver las variables acceso a recurso de proyecto. Este tipo de variables, vamos a sacar una de las más sencillas de ellas, y es la textura, ¿vale? Public texture, y vamos a llamarla, por ejemplo, agujero bala, ¿vale? Realmente una variable de tipo textura puede guardar muchísimas cosas más, pero por ejemplo lo que podría guardar una variable de esta sería el tipo de agujero que deja nuestra munición en la pared. Vamos a ver cómo se ven estas variables desde el punto de vista del motor, porque lo que os digo ya no son simples contadores, sino que son variables que guardan referencias o punteros a un espacio de memoria que está en otro sitio. Por ejemplo, la textura, vamos a ver en un momento en este proyecto, que es un proyecto nuevo, si tenemos alguna textura por aquí guardada, ya veo que sí. Pues bueno, estas variables pues pueden guardar una referencia a esta textura o una referencia a esta otra textura, ¿vale? Esto, ojo, que no implica que la textura esté dos veces, es lo que os digo, simplemente estas variables guardan en dónde se encuentra la textura. Por poneros un ejemplo, si en esta cámara tenemos esta variable que me apunta a la textura 1 y en este objeto de aquí tenemos esta variable que me apunta también a la textura 1, si este script me modifica la textura 1, la cámara va a ver la textura 1 aquí también modificada. O sea, yo creo que está un poco claro la diferencia con lo que pasaba antes, ¿vale? Antes aquí teníamos el contador, aquí podía valer menos 4000 y aquí podía valer 0, no había ningún problema. En cambio ahora con este tipo de variables que son referencias o punteros que os decía, guardan ubicaciones de otros elementos y no guardan copias del elemento en sí, sino que guardan un acceso. Si este script modifica esa textura, este script de aquí también verá la textura aquí modificada. Bueno, no todos son texturas, entonces vamos a sacar unos cuantos tipos más para que veáis que básicamente o prácticamente cualquier tipo de recurso de proyecto se puede acceder mediante una variable. Otro caso es el material, por ejemplo, material del casco, vamos a poner por ejemplo, y de la misma manera que yo podía listar texturas y vincularlas, ahora puedo listar materiales de proyecto y en este script asignarle, por ejemplo, pues el material de color lava o el material de color arena. Más tipos que podemos tener aquí, tipos que se usen, no hay mucho más, pero por ejemplo, si recordáis los colisionadores, podían llevar un tipo de componente que era el material físico, ¿vale? Si vamos aquí a este Box Collider, aquí en Material tengo una celda que me pide un Physics Material. El Physics Material, recordad que lo podíamos crear desde proyecto. Dejadme que lo busque, está aquí, ¿vale? Está en 2D y está en 3D, podéis probar a crear también el de 2D. Y bueno, simplemente era un recurso de proyecto que guardaba los parámetros básicos de un material físico, eran la fricción, el factor de rebote y poco más. Bueno, el caso es que si empezamos a escribir physics, aunque hay muchos componentes del motor que empiezan por la palabra physics, en cuestión physics material, Physics Material, fijaros, se me ha ido el autocompletado, no lo había comentado antes. Cuando el autocompletado se os vaya, que es muy, muy cómodo, con control espacio lo podéis volver a sacar, ¿vale? Entonces, bueno, Physics Material lo tengo aquí y vamos a llamarlo
material físico casco, ¿vale? Por distinguir de la anterior, no podría tener yo dos variables que se llamen igual. Entonces, bueno, lo he llamado material físico casco. Y bueno, simplemente fijaros que igual que los Box Collider me sacan aquí una celda donde yo puedo asignar un material físico, ahora mismo mi componente me saca una celda exactamente igual donde yo puedo aplicar un material físico el que yo quiera. Hasta aquí bien. Os invito a que probéis con más tipos de recurso porque hay muchísimos más. Lo que pasa es que algunos pues bueno, no son para nada habituales, pero por norma general, para que lo probéis por vuestra cuenta, prácticamente todo lo que podáis crear aquí, animator controllers, sprites, audio mixers, GUI skin, ya sé que hay componentes que no solemos usar, pero bueno, cualquiera de ellos que esté creado en proyecto puede ser accedido desde un script si sacáis una variable de su tipo, ¿vale? Un último tipo de variable que nos deja acceder al recurso de proyecto, y uno de los más importantes, por cierto, es la clase GainObject, ¿vale? Yo puedo tener una variable en la que poder guardar un objeto completo del proyecto. Por ejemplo, vamos a suponer que hacemos un prefabricado con nuestro proyectil. Vamos a llamarlo prefabricado proyectil, que es un poco largo, pero bueno. Pues bueno, en este tipo de variables, vamos a dejar que nos lo termine de compilar. Fijaros que aquí me pide GainObject. Pues bueno, si yo voy a los prefabricados de mi proyecto, yo aquí tengo simplemente dos, un cubo y una bala. Este tipo de variables me dejan vincular directamente prefabricados, ¿vale? ¿Cuál sería la utilidad? Pues bueno, suponed que este script es un script de comportamiento de un arma de fuego que clona proyectiles. Pues bueno, a ciertas armas les podríamos decir que este es el tipo de proyectil que clona, y a ciertas otras armas le podríamos decir que este es el tipo de proyectil que clona, ¿vale? Por cierto, fijaros que este tipo de variables que son de acceso a recurso, aquí aquellas que me piden un material, si yo en lugar de un material les doy otra cosa, pues no me deja meterlo, o si aquellas que me piden un material físico, si yo les doy otra cosa, pues tampoco me dejan meterlo. Bueno, pues fin, estas serían las variables que nos van a permitir acceder a los recursos de proyecto. Y por otro lado, separado, pero muy similares, están las variables que nos van a dar acceso a recurso de la escena, ¿vale? Ojo que es completamente distinto. ¿Qué tipo de recursos podemos acceder en la escena? Pues bueno, en la escena no tenemos más que GainObjects y componentes de esos GainObjects. No hay otra cosa más en toda la escena, ¿vale? ¿Cómo podríamos acceder a un GainObject completo de la escena? Pues va a ser exactamente igual con una variable de la clase GainObject. O sea, son variables de la misma naturaleza. Lo que pasa es que permiten tanto acceder a prefabricados de proyecto como acceder a recursos de escena. Por ejemplo, podría tener la cámara principal, que es un objeto como cualquier otro. Pues podría tener una variable. Vamos a bajar un momento. Bueno, casualmente el script lo tengo en la cámara principal, pero bueno. El caso es que en esta celda yo puedo vincular cualquier objeto, la Directional Light, este GainObject o incluso la propia cámara. No hay ningún problema en hacer este tipo de cosas, porque simplemente son variables que nos van a dar acceso a un recurso de la escena. Por poneros un ejemplo que os permita diferenciar un poco entre estos casos y estos casos, pues nos interesará tener un acceso a un recurso de proyecto cuando queramos clonar, ¿vale? Bueno, cuando queramos clonar misiles con nuestro lanzamisiles, los misiles que clonemos estarán en el proyecto, porque ahí van a estar siempre y no se van a mover. En cambio, cuando un enemigo con inteligencia artificial persiga un objetivo, nos interesa que ese objetivo que persiga esté en la escena, no en el proyecto. Entonces es un poco distinto, pero fijaros que el tipo de variable que guarda el acceso a prefabricado o el acceso a un recurso a un objeto, perdón, de la escena es el mismo tipo exactamente. Por norma general, o en la mayoría de los casos, sobre todo al principio, cuando queramos que un objeto se comunique con otro, simplemente le sacaremos una public GainObject y le arrastraremos el objeto con el que hay conexión. Pero nos va a pasar un poco más adelante que no nos interese que cierto objeto tenga acceso completo a otro, ¿vale? Sé que es un poco raro, pero por ejemplo, si vamos a la variable light, puede que no nos interese tener acceso a su transfor y a su nombre y a su tag, etcétera, sino que simplemente lo único que nos preocupe de ella sea su componente light, o en el caso del cubo,
que no nos interese tener acceso ni a su malla de polígonos ni a nada, sino que simplemente nos interesa acceder a su Box Collider. Pues bueno, para todos los tipos de componente de Unity, Mesh Filter, Box Collider, Light, Cámara y todos los que tenéis en la lista de components, que son muchísimos, Rigid Body incluido, para todos podéis sacar una variable de acceso. Yo voy a sacar unas cuantas. Por ejemplo, una variable transform y la podemos llamar transform de la cámara. Una variable box collider. Podemos llamarla colisionador coche, por ejemplo. Una variable rigid body. Podemos llamarla, por ejemplo, física personaje. ¿Vale? No voy a sacar todas. O una variable light. Donde podemos tener, por ejemplo, acceso a la luz del sol, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Pues bueno, ya lo veríamos. El caso es que podemos tener variables de cualquiera de los componentes que hay en Unity, y el cómo trabajaríamos con ellas, que es un poco más especial. Vamos a bajar hasta abajo. Fijaros que voy a cerrar esta vista de juego un momento. Fijaros que el componente que tenemos ahora mismo es más grande incluso que los componentes predefinidos del motor, ¿vale? Pues bueno, en esta variable que me pide una transform, yo puedo darle cualquier objeto, porque todos los objetos de la escena tienen transform. Fijaros que si yo le pongo el cubo, me dice que ha cogido el cubo, pero que del cubo solo la transform, ¿vale? O si le doy este GainObject, me dice que ha cogido el GainObject, pero que de ese GainObject solo ha cogido la transform. Con el Box Collider ya es un poco distinto. Yo le intento dar la luz direccional y eso no tiene collider, pero le doy el cubo y el cubo sí que tiene un Box Collider. Aquí tengo una variable rigid body. No hay rigid bodies en la escena. De hecho, bueno, os estoy aquí enseñando cómo vincular por drag and drop, o sea, arrastrando y soltando. Hay opción de hacerlo con el disquito. Lo que pasa es que si yo en el rigid body le doy al disquito, me dice que en la escena no hay ningún objeto que tenga rigid body. Ahora mismo podría yo venir al cubo, añadir el componente físico de rigid body, y si ahora volviese e intentase vincular aquí intentase vincular cualquier objeto de la escena, en la lista sí que me aparece que el cubo tiene un componente rigid body y me deja vincularlo. Con la luz pasaría muy parecido. No podría vincular cualquier objeto, pero si cojo cualquier objeto que tenga un componente light, con solo soltarlo aquí lo tenemos ya vinculado, y este script podría manipular, lo veremos más adelante, cualquier valor que tenga el componente light. Visto esto, el último ejemplito que os quería comentar, y ya con esto acabaríamos por ahora con las variables. Fijaros que una clase puede guardar variables de muchísimos tipos, incluso puede guardar elementos de otras clases, ¿vale? Por ejemplo, la clase color guardaba las variables RGB y A, o la clase vector 3 guarda las variables X y Z. Pues bueno, es pronto para empezar a trabajar con esto aún, pero vamos a suponer que tenemos un script. Por ejemplo, este que tengo aquí es un script que no es de este módulo siquiera, se llama escopeta. Pues bueno, este script de escopeta, vamos a suponer que a este objeto de juego, el que sea, lo dejamos vinculado y pasamos a tener aquí un componente que se llama escopeta, ¿vale? Fijaros que son componentes un poquito más simples que el que hemos hecho ahora nosotros, porque este simplemente tiene variables para modelar el comportamiento de un arma de fuego, cantidad de proyectiles que dispara por tiro, desviación en grados de los disparos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues bueno, hemos visto con este tipo de variables que hay variables para acceder a cualquier tipo de componente, y bastaba componer el nombre del componente, public transform, public box collider o public rigid body. Pues bueno, si quisiéramos acceder a este componente escopeta, fijaros que es posible hacer esto. Public escopeta, me lo autocompleta, y vamos a llamarlo, por ejemplo, script escopeta. Si hiciésemos esto, aunque como os digo todavía no le vamos a sacar una utilidad práctica específica, aquí voy a poder meter cualquier objeto que tenga script de escopeta. No me deja meter la luz, no me deja meter el cubo, pero este GainObject, si mal no recuerdo era el que tenía puesta la escopeta, sí que me deja vincularlo. ¿Qué pasaría gracias a esto? Pues bueno, que gracias a esta variable script escopeta podremos acceder a todas las variables de esta escopeta. Y
comentado esto, vamos a guardar la escena para que no haya problemas en la categoría de variables y vamos a llamarla ejemplo variables del 5, del 4, del 16. Y este ha sido el resumen de variables. Con estos tipos de variables estaremos trabajando todo el año prácticamente, y aunque pues hemos visto los 16 o 20, recordad que especialmente en el caso de variables de acceso a recurso de la escena hay tantos tipos como componentes predefinidos allá en el motor y como componentes de script hayamos creado nosotros. Es decir, tenéis tipos de variable para aburrir, y lo siguiente que nos va a tocar a partir de ahora es ver cómo en ejecución, gracias a los métodos, que todavía no hemos empezado a hablar de ellos, vamos a poder hacer que estas variables intercambien información entre sí en base a condiciones. Por ejemplo, cuando pulsemos una tecla o cuando cierta variable baje de 0.